¿Cómo están esos ánimos dispuestos a conquistar el poder? Hola Jenny, buenas tardes. Eh, es bueno que tengan buenos ánimos porque ya les he dicho, ¿no? Los jóvenes tienen que estar siempre optimistas, dispuestos a conquistar el éxito, la juventud y la época del estudiante. Para muchos es la época más linda, y lo es, ¿no? La época más linda. Estudiar, tener amigos, compartir con los compañeros, conocer a los docentes, sobre todo esa vida de estudiante que lo hace en común. Yo hice una maestría en La Paz. Volví a recordar esa época tan linda de estudiante. O sea que aprovechen, jóvenes, y aprovechen y lleguen a ser profesionales, pero profesionales de primer nivel, de esos profesionales, caramba, que la gente diga, oh, doctor o doctora. No, yo sueño con la escuela de odontología del siglo XX, ¿no? ¿Cómo puede ser la escuela de odontología del siglo XX? Creo que ya les dije, tienen que ser esos odontólogos que extraigan un diente o una muela cuando ya la ciencia de la odontología o la tecnología odontológica ya no pueda hacer nada. Si siempre luchar hasta el último. Yo el otro día fui a un dentista, un odontóloga. Yo siempre voy donde odontólogas, eh, porque para mí tienen más técnica, más arte. En cambio, mis hijos prefieren a los odontólogos. Fui, pero un poco casi me levanto y me voy, porque me dice, si quiere tratamiento de conductos, 200 bolivianos por sesión. En 4 sesiones podemos hacer un buen tratamiento de conductos. O si prefiere, le extraigo por 50 pesos. ¿Qué prefiere? Entonces yo dije, tratamiento de conductos, por favor. Entonces, eso, no mirar el dinero, sino siempre ser médicos, odontólogos, con el juramento hipocrático, hasta el último luchar. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes señoritas? ¿O seguimos sufriendo con la tercera ola del COVID-19? Prácticamente esta vez parece que se reactivó el virus, porque ya está confirmado, en Bolivia está circulando la cepa británica y la cepa brasilera. ¿Qué opinan ustedes? Hay que seguir cuidándose, ¿no? O hacemos fiestitas nomás, ¿qué problema hay? En Santa Cruz hicieron una fiesta de niños. Resultaron contagiados seriamente como 4 personas, de las cuales murió. Una murió. En Cochabamba parece que también hubo otra fiesta y hay internados en terapia intensiva. No, pues, no podemos hacer fiestas en este momento. Bueno, yo pienso que no se puede hacer fiestas. Ustedes qué dirán, ¿no? Muy bien, jóvenes, yo no me estoy hablando, entonces entraremos a la materia y después me preguntan, por favor, ¿ya? O si hay que interrumpir al docente, bienvenida la interrupción, porque eso significa que el estudiante tiene interés. A ver,
Este es el tema 1. En realidad es el tema 2, porque el anterior tema introductorio es el tema 1 también. Entonces, el tema 2 llegaría a ser, aunque está en el programa como tema 1. Entonces me dirán, ¿pero qué es eso, no? Estamos en la dialéctica. No hay nada lineal, sino todo es contradictorio, desarrollo desigual y combinado. Después podemos hablar del programa. Entonces, el tema sobre el desarrollo político en la formación social boliviana. Hemos estudiado, por ejemplo, la ideología de los libertadores. Cuando hablamos de los libertadores, no solamente nos referimos a Bolívar y Sucre, los que vencieron definitivamente a los españoles en las batallas de Ayacucho y Junín, sino que nos referimos también como libertadores a los guerrilleros de la independencia, ¿no? Ya les he dicho que en el billete de 10 bolivianos está la foto de el tambor Vargas. Así está, como tambor Vargas está. Se refiere a José Santos Vargas. Es un guerrillero de la independencia que llegó a ser comandante de la guerra de la independencia y escribió un diario, el diario de la guerra de guerrillas. Se llama justamente el diario de un comandante de la guerra de la independencia en Bolivia. Eso es obligatorio para todo hombre, para toda mujer, para todo boliviano y para todo patriota. Ese libro me he comprometido a comprar y regalar a uno de ustedes. Un libro muy, muy bonito, muy interesante. Entonces nos referimos también a los guerrilleros de la independencia o también a los grandes líderes indígenas, ¿no? Como Tupac Katari, por ejemplo. Según los sociólogos, todos tenemos un Tupac Katari en el corazón, en nuestra conciencia nacional. Saben, ¿no?, que los países tienen conciencia. Los argentinos, la conciencia nacional argentina, la conciencia nacional peruana, la conciencia nacional boliviana. Entonces, nos referimos a todos esos grandes libertadores y hemos hablado de que, por ejemplo, los libertadores colombo-venezolanos, Sucre y Bolívar, tenían una ideología iluminista de la ilustración, ¿no? De la ilustración. ¿Y qué significa la ilustración? ¿No? Pues la ilustración termina definitivamente con este régimen teocrático, monárquico. Antes todos eran reyes, ¿no? Reyes, marqueses, duques, en todo, prácticamente en todo el mundo, ¿no? Entonces, con la Revolución Francesa, con las ideas de la Ilustración, dicen, aquí vamos a fundar una república, ¿no? Una república que esté gobernada por los que son elegidos por el pueblo, ¿no? Entonces, esas ideas traen los libertadores, ¿no? Fundar una república democrática, una república en donde la religión no pueda influir en la vida política de un país. Esas son las ideas de la ilustración. Entonces, pero eso se alimenta también con las ideas de independencia de los guerrilleros de la
independencia, que han luchado 15 años de guerra, de guerrillas, de estos grandes protomártires de la independencia, ¿no? Los grandes hombres como Murillo, como Juan Azul de Padilla, el Moto Méndez, Gregorio Lanza, estos grandes hombres que han liderado la lucha de la independencia de lo que iba a ser Bolivia, porque entonces era Alto Perú, ¿no? Y más antes el Collasuyo, o la nación chirihuana, o los guaraníes, ¿no? Entonces, nos referimos a esas ideas que tenían estos grandes hombres. Hemos estudiado también el Estado boliviano, ¿no? ¿Cómo se funda el Estado boliviano? Esto quiero que esté bien diferenciado. Una cosa es el Estado boliviano y otra cosa es la social boliviana. La formación social boliviana, eso lo han estudiado ustedes, ¿no? Lo que acabo de decir, en todo el imperio del Tahuantinsuyo, más antes en el imperio Aymara, en el oriente con la nación chirihuana, con los guaraníes, ¿no? Entonces, hemos tenido raíces muy chicas de lo que después iba a ser Bolivia. Eso es la formación social boliviana. En cambio, el Estado boliviano se funda el 6 de agosto de 1925, ¿no? Con la Asamblea de Diputados que se reúnen y deciden crear el Estado boliviano. Y bueno, sobre el Estado boliviano ya hemos hablado, ¿no? A ver, algo que es importante y les dije la anterior semana. Una de las causas principales por el que Bolivia no puede levantar cabeza, ¿no? Es justamente que cuando nace Bolivia, ¿no? Con las ideas de estos grandes libertadores, resulta que este Estado es apropiado por mineros de La Plata, empresarios mineros de La Plata, por comerciantes enriquecidos en la colonia, por esta oligarquía que entonces se apropia del Estado boliviano. ¿Y qué quiero decir con esto? Es una teoría científica, ¿no? El doctor Isaac Sandoval Rodríguez dice, el problema de Bolivia es de que es un Estado sin nación. ¿Qué significa eso? Un Estado sin nación. Claro, el Estado ha sido apropiado por esta oligarquía que se enriqueció tanto en la minería, tanto en la agricultura, en el comercio, en la colonia, y expulsan a los guerrilleros, expulsan a los españoles, colonizadores, pero la colonia se queda. Ese es el gran problema de Bolivia. La colonia se queda. ¿Cómo es eso? ¿No? Los colonizadores han sido expulsados por estos patriotas, pero resulta que la colonia se quedó. Claro, se funda el Estado boliviano, ¿no? A la cabeza del mariscal Sucre, ¿no? Pero este Estado boliviano es apropiado por esta oligarquía, ¿no? Y nace la contradicción Estado y nación. ¿Por qué? ¿No? ¿Quiénes representan la nación? ¿No? La nación quechua, la nación aymara, la nación guaraní, las clases medias, ¿no? Pero ¿quiénes representan la antinación? Según Carlos Montenegro, ¿no? Esta oligarquía que hasta 1925, o sea que tienen que pasar más de 100 años en donde recién se les expulsa a esta oligarquía, a la cabeza de Patiño, ¿no?
A Patiño se le expulsa. Ese hombre que se ha enriquecido en Yayagua. Pero ¿cómo es enriquecido? No con su suerte, como nos cuentan, sino con el trabajo de los mineros del norte de Potosí. Entonces, esa es la contradicción. Bolivia nace con la contradicción. El Estado boliviano es un Estado sin nación, porque el Estado tendría que estar formado por esa nación, por las naciones que he citado, pero no, se apropia la oligarquía de entonces. Y claro, va reproduciendo hasta 1925 todo ese dominio de la oligarquía, ¿no? Los grandes mineros de la plata, los grandes hacendados que tenían a la nación aymara y quechua como pongos, ¿no? Entonces, eso tienen que comprender, si no, pues leeremos los textos que les voy a dar, ¿no? Que Bolivia es el Estado boliviano es un Estado sin nación. Esa es la raíz de los problemas que nos causan este permanente subdesarrollo. Por eso es de que ahora se dice, ahora, en 2021, tenemos que descolonizarnos, hay que descolonizar el país, porque esa colonia ha ido reproduciéndose en la economía, en la política y aquí, en la cabeza. Seguimos con la, con la colonia en la cabeza. Entonces, hemos hablado de todo esto y ¿cuándo nace? ¿Cuál es el aspecto jurídico que hace nacer esta contradicción? ¿No? Es justamente la convocatoria a la Asamblea de Diputados para fundar el Estado boliviano. Requisitos para la convocatoria: saber leer y escribir. Todo propietario que tenga 300 pesos, ¿no?, como renta anual. Esos son los requisitos. Para ser diputado, saber leer y escribir, estar a la cabeza del partido de los notables de la provincia y tener una renta de 300 pesos. ¿Eso quiénes cumplían? Justamente esta oligarquía, que después van a ser los miembros de la directiva de la Asamblea Constituyente. Ese es el problema de Bolivia, ¿no? Puede ser pregunta de examen. ¿Cuál es la condición censataria para el ejercicio de la ciudadanía? ¿No? Justamente tener una renta anual, ¿no?, para ejercer la ciudadanía. Dice, entonces, para ser diputado, ser mayor de 25 años y tener una renta de 800 bolivianos. Pero para ser ciudadano es lo anterior, de 300 pesos bolivianos. Para ser, o sea que el que no sabía leer y escribir, el que no tenía esa renta, no era ciudadano, no era boliviano, ¿no? Por eso esta oligarquía, no, como no son bolivianos, como no son ciudadanos del Estado, entonces ellos no tienen derechos. Por tanto, tienen que trabajar como esclavos y tienen que servirme a mí, ¿no? Acuérdense ustedes de cómo en el campo las familias campesinas eran sobreexplotados, ¿no?, por un pedazo de tierra. Entonces, ese era, digamos, el aspecto jurídico, la condición censataria para el ejercicio de la ciudadanía. Entonces, entramos al periodo caudillista. Esto es sumamente importante, ¿no? En este periodo, ¿no?, del caudillismo, desde la fundación de Bolivia hasta la guerra del Pacífico, todo este periodo, ¿no?, es el periodo de los caudillos. ¿Qué significa este periodo del caudillismo? ¿No? Significa que la lucha entre caudillos, ¿no?, se presentaba o caudillos que están a favor de la nación o caudillos que están a favor de la oligarquía, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Andrés de Santa Cruz, ¿no?,
un caudillo que está considerado por muchos historiadores el mejor presidente de Bolivia, ¿no? Porque él tenía bien claro la película, por dónde tiene que ir Bolivia. Él decía, Bolivia va a ser tan grande como Brasil o Argentina, ¿no? Sí y solo sí se une al Perú, ¿no? Mediante una confederación Perú-Boliviana. Y Chile decía lo contrario, ¿no? Chile nunca podrá alcanzar su desarrollo si Perú y Bolivia se unen, ¿no? Por eso invadió entonces Bolivia para destruir este proyecto de la Confederación Perú-Boliviana. Hemos tenido en este periodo también caudillos como José Vallivian, ¿no? Que prácticamente desota en la batalla de Ingavi a los peruanos y le da al Estado boliviano independencia definitiva. Y en este periodo se tuvo caudillos como Isidoro Belzu, el Tata Belzu, ¿no? Todas las naciones originarias le llamaban el Tata Belzu, ¿no? Porque era un caudillo que defendía al Estado boliviano, a la nación boliviana, ¿no? Y bueno, hemos tenido también caudillos que estaban con la oligarquía, caudillos de la oligarquía. Por ejemplo, Velasco, por ejemplo, Melgarejo, ¿no? Por ejemplo, Hilarión Daza, ¿no? Entonces, este periodo es bastante interesante en la historia de Bolivia. La lucha de caudillos, pero unos que defienden al Estado nacional boliviano, a las naciones originarias, y otros que defienden a la oligarquía. Un periodo muy incierto, ¿no? Muy incierto en donde el que terminaba su gobierno terminaba deslocado o asesinado. Periodo conflictivo de los caudillos, pero un periodo en donde el sentimiento nacional estaba vivo. No va a ser como después, ya el sentimiento nacional es entesado por los conservadores, por los liberales, ¿no? Por todo este superestado que entonces dominaba. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, periodo caudillista. ¿Y cuáles eran los actores políticos? Aquí nos hemos quedado la anterior semana, ¿no? ¿Cuáles eran los actores políticos? ¿No? Para que esté bien claro. Los actores políticos no alcanzaban ni al 3% de la población, ¿no? ¿Por qué solamente el 3%? Porque el 3% solamente sabía leer y escribir y tenía esa condición sensataria, ¿no? O sea, tener renta de 300 pesos bolivianos como mínimo para ser ciudadano boliviano. Esta condición se mantiene hasta el 52, ¿no? En 1952, por eso es la gran revolución, se destruye, ¿no? Todos son bolivianos, todos. Los que no saben leer y escribir también son bolivianos. Los que no tienen rentas de 300 bolivianos también son bolivianos. Imagínense todo este periodo del caudillismo, 3% de la población que ha ido prácticamente dominando, reproduciéndose, ni siquiera invirtiendo las riquezas, ¿no? ¿no? Las riquezas que obtenían lo conservaban comprándose otras riquezas, ¿no? Por ejemplo, los famosos Aniceto Arce, los famosos oligarcas de La Plata, ¿no? Que ni siquiera eran pues lejos, estaban lejos de esos empresarios, de esa burguesía europea. Gana, invierte para crear desarrollo industrial. Pero aquí estaban lejos. Esta oligarquía estaba feliz explotando como explotaban a las naciones originarias. Entonces, ¿no? ¿Por qué 3%? Pues se pregunta de examen, explique usted por qué 3% de la población era considerado ciudadano y el 97%
no eran considerados ciudadanos, porque la constitución política del Estado solamente se conocía como ciudadanos aquellos que sabían leer y escribir, aquellos que tenían rentas por encima de los 300 pesos bolivianos. Entonces nace la contradicción insalvable, ¿no? Entre la nación y el Estado. Es decir, el Estado sin nación y la nación. Ahora, en este periodo hay como 4 grandes contradicciones, ¿no? Justamente de esos caudillos que les hablé, Andrés de Santa Cruz, Belsu, José Vallivian, ¿no? Defendían la política proteccionista. En cambio, el libre cambio, ¿no? Los otros caudillos, ¿no? Como Melgarejo, como Velasco, como Hilarión Daza, defendían la política del libre cambio. Lo que ahorita hay también esa contradicción, ¿no? Liberalismo o proteccionismo, o política de Estado o política liberal. Se produce estas políticas. Entonces, esa es una de las contradicciones en este periodo. Los que defienden la producción nacional, ¿no? Los que defienden, por ejemplo, que la plata que se produce en Potosí sea administrada por el Estado. ¿No? Pero el libre cambio dice no, hay que liberar la economía del país, ¿no? Los empresarios que producen estaño, ¿no? Los que hacen pues, estaño, pueden vender libremente, exportar la plata, estoy hablando de la plata, el periodo de la plata. Pueden exportar libremente el liberalismo. Esto es lo que la política oligarca. La contradicción, proteccionismo y liberalismo. Otra contradicción importante en este periodo, ¿no? La contradicción entre tierras de comunidad o la privatización de las tierras de comunidad. ¿Se mantienen las tierras como pertenecientes a las comunidades o estas tierras se privatizan? ¿No? La contradicción en todo este periodo, ¿no? Y es famoso, ¿no? Que Melgarejo, por ejemplo, ¿no? Impone la privatización de las tierras de comunidad, ¿no? Y hace, ¿cómo se llaman? Las tierras de comunidad, dice, no pertenecen a la comunidad, pertenecen al Estado. Y estas tierras de comunidad pueden los comunarios, mediante el pago de una compra, pueden tener propiedad de las tierras. Pero si no pagan ese precio por las tierras de comunidad que pertenece al Estado, entonces lo subasta, ¿no? Subasta en este periodo es cuando se producen las famosas guerras campesinas que defienden las tierras de comunidad y el ejército boliviano, ¿no? Entre comillas, ejército boliviano somete a los comunarios a punta de bala. ¿No? Entonces, esa contradicción, o las tierras son de las comunidades o las tierras se privatizan. En este periodo, ¿no? Los defensores de la nación boliviana, las tierras son de la comunidad. Los defensores de la oligarquía, no, esas tierras hay que dividirlas. Tenemos que tener un capitalismo en el campo. El capitalismo se va a invertir capital en el campo, para eso necesitamos tierras privadas, ¿no? Esa es la idea de la política liberal. Entonces, es la segunda contradicción en este periodo. Puede ser pregunta de examen. Explique usted las contradicciones en el periodo caudillista.
o en el periodo del proyecto de los libertadores. La tercera contradicción, la separación de la Iglesia y el Estado, ¿no? Saben ustedes que Bolívar y Sucre y todos los caudillos que defendieron la política de la nación boliviana, yo creo que esté bien claro la diferencia. Una cosa es nación y otra cosa es el Estado. Entonces, los que defendieron eran ateos, como los iluministas, ¿no? ¿Qué significa esto? De que decían, bueno, señores, la iglesia para bien cosas espirituales está bien, pero el Estado no tiene por qué defender a la iglesia. Y la iglesia tiene que tener limitados sus bienes, no pueden tener tantos bienes, ¿no? Entonces, desde Sucre, ¿no?, pasando por estos caudillos que defendieron la nación, siempre propugnaban la separación entre la iglesia y el Estado. En cambio, ¿no?, desde que se funda el Estado boliviano con la constitución política del Estado, como contradiciendo a la política de Bolívar y Sucre, ¿no?, esta oligarquía, estos colonizadores, estos que reproducen la colonia en Bolivia, ¿no?, dicen, no, la iglesia tiene que estar unido al Estado. El Estado tiene que defender a la iglesia, ¿no?, y el Estado tiene que imponer como iglesia única la iglesia católica. No puede haber libertad de culto, ¿no? Entonces, es esta otra contradicción en este periodo, la contradicción entre Estado y la iglesia. La cuarta contradicción, ¿no?, la separación entre, la concentración o la descentralización del Estado, que sigue habiendo hasta ahora, ¿no?, este problema, ¿no? El Estado centralista, ¿no?, el Estado de un Estado fuerte, ¿no?, las regiones subordinadas al Estado. Primero está el Estado, después están las regiones, ¿no? La descentralización, ¿no? Hay que dar poder a las regiones, porque no puede haber un Estado fuerte sin tener representación de las regiones. Las regiones tienen que también estar en el Estado, ¿no? Y el Estado no tiene que ser tan centralista, sino que tiene que compartir ese poder con las regiones. Hasta ahora sigue este problema, ¿no?, la centralización y la descentralización. Se prevé que va a haber un pacto fiscal, ¿no?, un nuevo pacto fiscal. ¿Cómo se va a distribuir la riqueza? Hasta ahora, el 70% de los ingresos lo maneja el Estado, ¿no? Entonces, las regiones quieren más recursos de ese 70%, porque ellos van a invertir en el desarrollo de sus regiones. Pero esta es la contradicción, ¿no? Y claro, ustedes saben que fruto de esta contradicción se produce la guerra federal, ¿no? La guerra federal que propugna el federalismo, ¿no? Vencen los federales y se olvidan del federalismo e imponen un gobierno centralizado. Pero aquí este texto cita a este caballero, Andrés Ibáñez. Andrés Ibáñez es otro protomártir de la independencia, pero no en la época de los guerrilleros de la independencia, sino ya en 1879, ¿no?, antes de la guerra del Chaco, de la guerra del Pacífico, mejor dicho, ¿no? ¿Y quién es este Andrés Ibáñez? Pues este Andrés Ibáñez es la representación de un patriota regional, ¿no? Andrés Ibáñez toma el poder de Santa Cruz, ¿no? Toma el poder de Santa Cruz, y lo importante es de que las tierras, ¿no?, las tierras que
que no estaban siendo explotadas, se parte a todos los que no tenían tierra, ¿no? Todos dicen que es un visionario social en América Latina, el primer visionario social de América Latina, ¿no? Sin meterse con las tierras de los dueños, de los ricos, ¿no? Dice, pues, si es productivo, no hay problema. Pero si es improductivo, esas tierras tienen que ir a los pobres, ¿no? Se parte las tierras. Y es apoyado por todo Santa Cruz, pero es aplastado por el ejército, entre comillas, boliviano. Por eso dice Mercado, ese ejército, en vez de pelear contra los enemigos externos, pelea contra la nación, ¿no? Ese es el problema de la reproducción de la pobreza en Bolivia, ¿no? A todos los que quieren hacer resurgir el Estado, las regiones en Bolivia, el ejército los aplasta. ¿Por qué? Porque la oligarquía domina a ese ejército. Entonces aquí se cita a todos los caudillos de ese periodo, ¿no? Como les dije, podemos dividir caudillos que han defendido a la nación, ¿no? Y caudillos que han defendido a la oligarquía. O siguiendo la terminología de Carlos Montenegro, caudillos que han defendido, ¿no?, a la nacionalidad y caudillos que han defendido al coloniaje. Ese es, por ejemplo, ¿por qué dirán ustedes, no? Pero licenciado también en Perú, en Argentina, no, en Perú y Argentina no hubo esa oligarquía colonialista, ¿no? Más bien con la fundación del proyecto político de los libertadores se fundó una burguesía, pero una burguesía productiva, ¿no? Una burguesía que ganaba beneficios e invertía para el desarrollo del país. Ejemplo, Argentina. Ejemplo, Perú. Ejemplo, Chile, ¿no? O Brasil. Y en el caso nuestro no fue así. Bien, sobre las relaciones políticas, hay que citar relaciones políticas con el Perú, ¿no? Respecto a Arica. Arica era entonces, hasta, hasta la, hasta la fundación del Estado boliviano, Arica era el puerto natural de la audiencia de Charcas, ¿no? El puerto natural de la audiencia de Charcas, lo que después iba a ser Bolivia, ¿no? Eh, la audiencia de Charcas vivía en Arica, negociaba en Arica. Sí, Arica era como territorio de la audiencia de Charcas, aunque, ¿no?, jurídicamente este territorio pertenecía al Virreinato de Lima. Pero como todo era colonia, no hubo problema, no había problemas entonces, ¿no? Pero cuando se funda Bolivia, quiere anexionar Arica también, junto con el litoral, Arica, porque es más cerca para Bolivia. Pero esto no se puede porque Perú, los gobernantes peruanos, ¿no? Entonces, el mismo Libertador impiden que Arica sea de Bolivia. ¿Por qué Libertador Bolívar, no? Porque entonces Bolívar era dictador del Perú. Y él dice, explica, yo me debo al Parlamento peruano, ¿no? Y Tarija sí se anexiona a Bolivia, ¿no? ¿Quién lo hizo esto? El mariscal de Ayacucho, ¿no? Ese políticamente pertenecía a la audiencia de Charcas, aunque eclesiásticamente pertenecía al obispado de Salta. Pero esto fue más fácil de solucionar, ¿no? Entonces, Tarija se anexiona. Eso en cuanto a las relaciones políticas en este periodo del proyecto político de los libertadores, ¿no? Hay que resaltar esta Confederación Perú-Boliviana. Ya les he hablado, ¿no?, que era un proyecto, ¿no?, para hacer a Perú y Bolivia tan grande como
los vecinos que ahora son pues, tal vez no son como Europa, como Estados Unidos, no lo son, ¿no? Pero tienen un desarrollo bastante respetable, ¿no? Tienen. Chile, por ejemplo, está a punto de ganar a Portugal, ¿no? Entonces, el desarrollo chileno ya prácticamente está pisando los talones a un país europeo. En el caso de nosotros, bueno, ya podemos caminar, no hace falta ser científico, ¿no? Para ver nuestra pobreza. Caminamos por la calle, por cualquier calle de Bolivia, ¿no? Nos encontramos con muchos pobres. Y nosotros, cuidado, digamos, nosotros sí, pues somos pobres, no somos pobres, tenemos comida todos los días, tengo mi auto, tengo mi casa, ¿no? Pero eso no es una muestra de riqueza, ¿no? Tienes tus cositas, sí, pero a ver, una persona en estos países europeos se viaja en el mundo, ¿no? Nosotros es que no podemos hacer, viajar por el mundo. Bueno, después me preguntarán, ¿no? Es un proyecto del mariscal Andrés de Santa Cruz, también héroe de la Guerra de la Independencia de Bolivia. Y nos vamos en este periodo se inicia la Guerra del Pacífico, ¿no? La Guerra del Pacífico, y bueno, no es tanto como nos cuentan en el colegio, ¿no? Que que los, eh, que los ingleses se han unido a los chilenos y un ejército poderoso invade el departamento del litoral, ¿no? Invade a Antofagasta, ¿no? No es tanto así. Si nosotros analizamos científicamente, el problema era que la oligarquía boliviana, ¿no? Prefería explotar su plata, su estaño, ¿no? Que defender un territorio tan importante, ¿no? Sí, a la oligarquía boliviana la ha importado, ¿no? A ver, estos grandes personajes como, por ejemplo, Arce, ustedes van a La Paz, la avenida más importante de La Paz se llama Aniceto Arce, ¿no? ¿Qué quiero decirles? Este caballero todavía no era presidente de Bolivia, pero era oligarca de la Plata, ¿no? Este caballero, con toda esa gente que les rodea, todos los oligarcas, ¿no? Tenían más intereses en negociar con Chile que defender a Bolivia de Chile, ¿no? Por ejemplo, dice Zabaleta Mercado, ¿no? Si, si la guerra hubiera sido manejada por los Vilcas, jamás hubiéramos perdido el litoral. Pero como ha sido manejada por esta oligarquía, que lo único que quería es negociar los beneficios de sus minerales que producía, ¿no? Por eso después de la guerra con Chile, con Chile. Ese es el problema, que el Estado boliviano estaba gobernada por una oligarquía que no le interesó nunca el ese es el problema, ¿no? Chile con Inglaterra, un ejército, ¿no? Y nosotros valientes hemos defendido hasta morir, pero bueno, hemos defendido eso, bueno, el heroísmo boliviano no se discute, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Con qué heroísmo han defendido Bolivia? Pero el problema fue la oligarquía. Muy bien, eh, vamos al final. Podemos decir nace con las ideas iluministas que traen los libertadores, ¿no? Con una administración centralizada, ejecutivo, legislativo, judicial, lo que es un Estado, ¿no? Siempre por estos órganos.
Bueno, también podemos decir que el proyecto político de los libertadores en realidad no se cumple. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, ¿no? Una oligarquía que se apropió del Estado empezó a hacer un proyecto contrario al de los libertadores, ¿no? Hasta la revolución del 52, ellos han dominado Bolivia y han reproducido la miseria en Bolivia. Y ellos sí, por el contrario, se han enriquecido como incluso más que los ricos europeos. Bueno, ese es el resumen. Con esto hemos terminado el tema del proyecto político de los libertadores. Como siempre, preguntas. No hay preguntas porque se ha entendido todo. Todo bien, Lice. Yo me veo aquí medio... A ver, Israel, adelante. Israel. Está bien, Lice. Allá, muchas gracias, Israel. Le hice una pregunta. A ver, Marco Luna Pinto. Marcelo, doctor. Adelante. Dice, perdón. Marcelo. Adelante, Marcelo. Licenciado, no he entendido dijiste que no entiendo lo que significa colonia en este 2021. Lice. Dijiste, sí, la colonia en la cabeza hasta ahora, hasta el 2021. Y también sobre los caudillos. Nuestro expresidente Evo Morales, ¿sería un caudillo? ¿O un...? Nuestro periodo de estudio en este momento es de 1825, desde la fundación del Estado boliviano hasta la guerra del Pacífico, hasta 1879. Todavía no hemos entrado al estudio del MAS, por ejemplo. Es el último tema. Por lo menos vamos a ocupar 3 clases con el estudio del MAS. Ahí vamos a ver, ¿no? La proyección política del líder del MAS. Recién vamos a ver, no lo podemos comparar con los caudillos, ¿no? O los caudillos que han defendido la nación o los caudillos en contra de la nación. Sobre la colonia, ¿no? Esa es la desgracia de Bolivia, ¿no? Expulsamos a los colonizadores, pero la colonia se queda. ¿Cómo se queda la colonia? ¿No? Primero con esa oligarquía que se ha enriquecido en la época del colonialismo, ¿no? Porque los patriotas, los guerrilleros de la independencia, los verdaderos hombres que hubieran hecho Bolivia mejor que Brasil y Argentina, esos prácticamente estaban diezmados por la guerra de la independencia. Quedaron de los 109 caudillos de la independencia, mártires de la independencia, quedaron apenas 9, ¿no? Pero esos 9 ya nada podían hacer. En cambio, toda esta oligarquía era una masa de ricos, ¿no? Que se apropian del Estado, ¿no? Y claro, por ejemplo, no es así casual Iglesia y Estado, no es casual. Esta oligarquía defiende a sangre la unión entre el Estado y la Iglesia, ¿no? A partir de ahí se va formando la ideología del colonialismo, ¿no? A ver si con si me pueden entender. Siempre les digo, viajen al exterior, viajen al exterior. Cuidado, me digan, no tengo plata, ¿no? Si no hay plata para comer, no se come. Si no hay alojamiento, se duerme en la calle, pero viajan. Así viajan muchos estudiantes en Europa. Entonces, cuando estuve en España, yo les decía a los españoles, ustedes nos han robado nuestra riqueza, ustedes se han apropiado, por eso nosotros no podemos superarles en el desarrollo, ¿no? Entonces me decían, es verdad, les hemos robado una riqueza tan importante como la plata. Tienes razón. Pero nosotros les hemos dado algo mejor.
¿Y qué es ese algo mejor? ¿No? Al Dios verdadero. Gracias a nosotros van a irse al cielo en la otra vida, en la vida eterna. Esta vida no sirve, tan cortita que es. Ustedes eternamente van a ser felices, gracias a nosotros, ¿no? Entonces, esa es la ideología colonialista, ¿no? Ya les he mostrado cómo empieza Colón con una cruz y la espada, ¿no? A partir de ahí se reproduce esa ideología de la colonia, ¿no? Y lamentablemente en la actual estructura del Estado boliviano, ¿no? Existe un viceministerio de descolonización, ¿no? Que pertenece al Ministerio de Educación, ¿no? Pero imagínense, algo que es tan importante, descolonizar al país, mínimo debía ser un ministerio, pero apenas un viceministerio perteneciente al Ministerio de Educación y casi nada puede hacer. Un viceministerio no tiene recursos, no tiene ese campo de acción que tiene un ministerio, ¿no? Pero lo poco que se hace, bueno, se hace muy poco para colonizar nuestra mente, ¿no? Por eso hablamos el idioma del colonizador. Seguimos hablando el idioma del colonizador. Seguimos practicando la religión del colonizador porque seguimos todavía colonizados. Eso era lo que quería decir. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Juventud rebelde. No, Licen. Ustedes tienen que ser profesionales políticos. A ver, adelante, Marcos. Adelante, Nada, Marcos. Licen, todos entendieron, Licen. Ya, muchas gracias, Marcos. El texto íntegramente está transcrito. En el Moodle está todo el texto. Ahora, también pueden estudiar por las diapositivas, ¿no? Pero la recomendación es leer siempre el texto. Ahora, en cualquier examen que den ustedes, pueden apoyarse en los dos, en el texto y en la diapositiva, para reclamar. Eso me gusta de los estudiantes de odontología. Licenciado, mi respuesta está bien. Usted me ha calificado mal. Mire, en su diapositiva está así, ¿no? Así se reclama, ¿no? Con fundamento. Entonces, eso pueden estudiar del texto, pueden estudiar de las diapositivas, la recomendación, estudiar el texto, porque ustedes tienen que dar felicidad a los fundadores de la universidad, a los trabajadores mineros, ¿no? Ellos anhelan que ustedes sean, además de profesionales, políticos también, ¿no? Entonces, esos jóvenes estudian duro. Les llamaré lista y voy a ver quiénes se han quedado o quiénes se han ido a tomar su cafecito o su tecito. Perdón, voy a tomar lista. Voy a traer mi lista. Ya está. Hoy día tienen tiempo de intervenir. No importa que no intervengan con preguntas fabulosas. Lo importante es intervenir y ganarse puntos, porque ya les he dicho, no tienen que ser profesionales con 80, 90, 100, mínimo 75 ya. No, pero 51, 51. Eso ve uno que va a contratar a un profesional, 51, 51. Le vamos a llamar, no se preocupen. Aguilar Karina. Karina. Anabe, Cleto, Zonal. Presente, dice. Muy bien, Cleto. Arteaga Silvia. Presente, Silvia. dicen. Muy Presente, bien, Silvia. dice. Muy bien, Silvia. Está bien. Caero Lisbeth. Lisbeth. Presente. Muy bien, Lisbeth. Está bien. Está bien. Cala Zulma.
Carla Presente, Zulma, presente. Listen, presente. Kalani Javier. Calle Dayana. Presente, dice. Dayana, muy bien. Presente. Good. Muy bien. Está bien, Dayana. Calle Adriana. Calle Martínez Adriana. No Zulma Cala, sino calle Martínez Adriana. Sí, en la ventana tiene que estar con su nombre, pero no está calle Martínez Adriana. Camata Jenny. Presente, listen. ¿Qué ha pasado? Listen. Lisa está apagado su micrófono. Listen, su micrófono está apagado. Lisa, su micrófono. Listen, su micrófono no se le escucha nada. Sí, sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Entonces vuelvo con Camata Jenny. Camata Presente, Jenny. listen. Presente, listen. Sí, está bien. Camata Jenny. Calle Adriana. Castillo Noemí. Castillo Noemí. Castro Ana Verónica. Castro Ana Verónica. Castro Lourdes. Presente, listen. Lourdes. Sí. Muy bien, Lourdes. Licenciado Chile, Castro, Fred. Ana Verónica no tiene señal, mandó un mensaje al chat. Ah, después vamos a hablar de los jóvenes señoritas que no están en las ventanas. Chile, Freddy. Chile, Elena. Presente, Lisa. Muy bien, Elena. Presente. Chino, Zichar. Muy bien, Presente, Zichar. Zichar, muy bien. Choque, Jenny. Presente, Lisen. Muy bien, Jenny. Choque, Wilford. Presente, Lisa. Muy bien, Wilford. Cocha, Lavinia. Presente, Licen. Muy
Muy bien. Lavinia, muy bien. Colque Griselda. Colque Griselda. Condori Judith. Cruz Gloria. Cuculi Lourdes. Presente, doctor. Muy bien, Lourdes. Esquivel Juana. Juana Presente, Esquivel. Presente, Lice. Muy bien, Juana. Fábrica Zulma. Presente, Lice. Muy bien, Zulma. Fajardo Claudia. Presente, Lice. Muy bien, Claudia. Foronda Alfredo. Presente, Lice. Bien, Presente, Alfredo. Muy bien. presente, Lice. Bien, Alfredo. Foronda. Sí, sí, tiene asistencia. Gómez Iber. Presente, Lice. Gómez. Bien, Iber. Sí, muy bien. González Adrián. Adrián. González Noemí. Presente, Lice. Muy bien, Noemí. Huanca Verónica. Presente, Lice. Muy bien, Verónica. Guaya Mariluz. Mariluz. Presente, Lice. Muy bien, Mariluz. Humérez Vladimir. Ibáñez Nelly. Nelly. falta. Lice. Presente, Lice Ibáñez. Muy bien, Nelly. Ibaza Verónica. Presente, Lice. Muy bien, Verónica. López Zeina. López Zeina. Luna Marcelo. Presente, Lice. Muy bien, Marcelo. Mamani Bernabé. Mamani Daisy. Presente, Lice. Bien, Daisy. Marza Sheila. Mitma Alexander. Presente, Lice, Mitma con Alexander. Morales Daisy. Presente, licenciado. Mitma, muy bien. Está bien, Alexander. Morales Daisy. Presente, licenciado, presente. Muy bien, Daisy. Plata Israel. Presente, Lice. Muy bien, Israel. Muy bien. Zamírez Roxana. Presente, Lice. Muy bien, Presente, Roxana. Lice. Muy bien, Roxana. Está muy bien. Zamírez Zonal. Presente, Zonal. Lice. Muy bien, Zonal. Presente. Está bien. Hermógenes Zibota. Presente, licenciado. Muy bien, Hermógenes. Está bien. Sánchez Emerson. Presente, Lice. Emerson Sánchez. Presente, Lice. Muy bien, Emerson. Soruco Paola. Vilca Isabel. Vilca Isel. Yapura Silvia. Suiga Vilma. Presente, Zúñiga, licenciado. Vilma, muy bien. Muy bien. Bien. Si no hay preguntas, les preguntaré. A ver si pueden recordar. ¿Cuáles son los grandes problemas que tiene el mundo
citen, por favor, esos grandes problemas que tiene la política en el mundo. Por tanto, también es de Bolivia. ¿Cuáles son esos grandes problemas que, según estos autores que hemos estudiado, Jackie Satali, por ejemplo, dice, los políticos ya no van a poder hacer nada. Esa política mundial es como un barco que está navegando a la deriva. Y hay 4 icebergs poderosos que pueden hacer hundir al barco de la política mundial como se hundió el Titanic. ¿Cuáles son esas grandes políticas? Como políticos tienen que saber, a ver, cómo está el mundo, ¿no? ¿Cuáles son esos grandes problemas que tiene la política mundial? Al ser mundial, Bolivia también pertenece al mundo, ¿no? También es problema político de Bolivia también. Hemos introducido ese tema de introducción, valga la redundancia, muy importante, ¿no? También están las teorías políticas de estos grandes autores, ¿no? El político tiene que ser culto, todo eso tiene que saber, ¿no? Los grandes problemas de la política mundial. O lo que acabamos de explicar, ¿no? ¿Por qué decimos que Bolivia que el Estado boliviano es un Estado sin nación? Ese es el gran problema de Bolivia, ¿no? Un Estado sin nación. Hasta 1952 que se quiso solucionar ese problema, pero no se ha podido solucionar ese problema de que Bolivia sea un Estado sin nación. Después vamos a ver con calma los otros grandes problemas de la nación boliviana dentro del Estado boliviano. Porque se dice, ¿no?, en teoría política, de que el Estado es la expresión de la nación. ¿Sí? Vuelvo a repetir, la tercera vez que estoy repitiendo las palabras de René Zabaleta Mercado, que dice, un Estado es la proyección de la nación, ¿no? Sí, un Estado solamente puede existir con la nación, ¿no? ¿Y cuál es esa nación, ¿no? Esa nación que no está representada en el Estado, ¿no? Ya hemos dicho las naciones originarias, ¿no? Ya hemos dicho las regiones tampoco están representadas, ¿no? Ya hemos dicho las clases oprimidas, que eso todavía no hemos estudiado. Vamos a estudiar, ya cuando estudiamos la minería de la plata, por ejemplo. Desde la minería de la plata y también en la minería del estaño, con el proyecto político liberal. Nos quedan temas muy bonitos, muy interesantes. Por ejemplo, por qué a un comunista se le mataba, ¿no? Un comunista en los años 70 era visto por el Estado boliviano de entonces peor que un ladrón. Peor que bueno, los ladrones de cuello blanco, eso sí que, esos son los que roban millones, nadie les dice nada, más bien maneja a los jueces. ¿Por qué ser comunista era ya? Le pescaban como y lo mataban. Vamos a ver, vamos a estudiar el proyecto político militar, por ejemplo. Todo eso nos quedan temas muy bonitos, muy interesantes. Vamos a estudiar el proyecto político neoliberal y vamos a terminar con el proyecto político del MAS. Y después vamos a hacer análisis de coyuntura. Estoy escogiendo artículos de periódicos muy bonitos para que podamos discutir esos artículos aquí en clases. Muy bien, entonces, como no hay preguntas, les he preguntado, no me han respondido. Esas preguntas que hice hoy día, empezaremos la clase próxima con esas respuestas, ¿eh? Se van a ganar 5 puntos, ¿no? Ya he dicho bien claro, ¿no? ¿Cuáles son las grandes políticas cuáles son los grandes problemas de la política mundial, ¿no?
cuáles son las teorías políticas de los grandes pensadores políticos. ¿Qué más? ¿No? ¿Por qué se dice que Bolivia es un estado sin nación? ¿No? Y bueno, a ver, uno que voy a añadir, que es importante saber, ¿por qué Andrés Ibáñez, ¿no?, es considerado un político social de los primeritos que tuvo América Latina, ¿no? Andrés Ibáñez tomó el poder en Santa Cruz, ¿no? Y se partió tierras de la oligarquía cruceña a los pobres. ¿Pero por qué? A ver, profundizaremos. ¿Quién era ese caballero? Todo está en el texto, en las diapositivas también. Muy bien, jóvenes. Entonces, nos vemos la semana que viene. Como siempre, encantado de pasar clases con ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao. Chao, jóvenes, luego. señoritas. Hasta luego, Lice. Lice. Chao, Susana, Richard. Chao, chao. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Zané. Hasta luego.